Bueno, les hablaba yo de ese cristianismo del siglo XXI. ¿Cómo es el cristiano de este siglo nuestro? Mercè Izquierdo, Mercè, muy buenas noches, buena nit. Hola, buena nit. Muy buenas noches, buenas noches. Tú eres la presidenta de esta asociación Cristianismo del siglo XXI. Exactamente, ¿qué es lo que pretendéis con vuestra asociación? ¿Dónde quiere llegar? Bueno, la idea es que el siglo XXI tiene sus características bastante diferentes del siglo XX y bueno, ya se ve que el mensaje de Cristo, el mensaje cristiano, es difícil de comprender en este siglo que hemos empezado. Entonces nuestra asociación es una asociación civil, por lo tanto no estamos vinculados a ninguna parroquia ni ninguna así, pero somos muy respetuosos evidentemente con toda la jerarquía, en fin, nos sentimos en comunión con toda la Iglesia, sí, que es también Iglesia reformada, Iglesia protestante, digamos, y católica. Estamos un poco todos... ¿Aglutináis de alguna manera en vuestra asociación? Esto nos parece que es iglesias? Una de las características que deberíamos ir hacia aquí, ¿no? Porque realmente lo que nos une es el Evangelio y claro, aquí pues está... Porque Mercè, exactamente, claro, vosotras como asociación pretendéis hacer un cambio o intentar dar parámetros o alternativas, ¿no?, a ese paradigma que hoy tenemos desde el punto de vista católico o cristiano de cómo andan las cosas, ¿no? Pero sois mucha gente, ¿hasta qué punto tenéis la fuerza necesaria como para decir, bueno, esto, lo que planteamos, no solamente queremos hacer ruido, sino queremos que su santidad, por ejemplo, lo conozca, que lo conozcan los líderes religiosos y que la religión católica o cristiana necesita un cambio o una cierta modificación, ¿no? Entiendo que va por ahí, ¿no? A ver, esto desde luego que sí, que la percepción que hay es que necesitamos un cambio. Ahora, saber exactamente cómo ha de ser este cambio, eso no. Por lo tanto, no es que queramos hacer ruido tampoco, sino que lo que queremos, básicamente, yo creo que es tener los ojos abiertos, ver un poco qué está pasando, intentar entenderlo bien, intentar estar, digamos, en línea con cualquier proyecto humanizador, es decir, que trabaje en las líneas de la bondad, de la belleza, de la ética, y a todo eso añadirle la posibilidad de estar abiertos a algo más, ¿no?, que sería la fe, en este caso, pues la fe cristiana. Está bien. O sea, Mercè, tú eres doctora en química, ¿no? O sea, que de alguna manera vamos a hacer una especie de mezcolanza, ¿no?, uniendo en ese ideario interreligioso, ¿no?, meter un poquito de todo lo que es la cristiandad para que sume y no reste, ¿no? Porque antes decía, bueno, es que en el tiempo de hoy entender la figura o el mensaje de Jesús el Cristo es un poco complicado, decías, ¿no? ¿Por qué es complicado en este siglo XXI mantener ese ideario? A ver, seguramente fijarnos en el Evangelio, digamos en los relatos, lo que es el Evangelio, no sería tan difícil, ¿eh? Lo que pasa que se le han puesto encima tantas capas de cosas y de creencias y de lenguajes, que son lenguajes que hoy en día pues solo nos dicen algo a los que de alguna manera pues lo vivimos de pequeños y nos sentimos allí pues... forma parte de nuestra infancia, hemos sabido cómo interpretarlo, digamos, pero sí, hoy en día hay una serie de frases y de maneras de hacer que la gente joven no tienen en absoluto ninguna conexión con esto, ¿no? Porque ¿cómo es el cristiano entonces de este siglo XXI, de este 2019, Mercè? Uy, eso yo no lo sé. ¿Cómo es? Supongo que hay muchos formatos, pero para mí, digamos, yo me siento cerca de los cristianos comprometidos con una lucha social, con una lucha política también, con los cristianos que de alguna manera no hacen diferencia entre hombre y mujer en la Iglesia, que buscan la colaboración pues, de todos en las comunidades, que es pobre, o intenta serlo, porque tampoco es fácil eso. Nadie quiere ser pobre, en principio, ¿no? Claro. Y tampoco... Es que para ser bueno, o para ser humilde, o para ser una persona solidaria, no necesita uno ser pobre, puede tener dinero y serlo, ¿no? Sí, bueno, esta cosa de la pobreza de espíritu, que es si hablamos complicado. De los talentos que aparecen en la Biblia, ¿no? Sí, pero no se reparten los talentos pero y no se estar premia. Muy pegado al dinero, yo creo que... Claro, una cosa es el apego, ¿no? Y otra cosa es tener o no tener, ¿no? Eso, sí. ¿Cómo valoráis vosotras o vosotros como asociación
este momento social y espiritual que estamos viviendo entonces? Bueno, básicamente no diría con sorpresa tampoco, pero bueno, inquietos un poco, ¿no? Por la Con de alguna manera incertidumbre. la deriva que hay hacia espiritualidades como muy vacías, ¿no? Que buscan sobre todo el gusto personal, la tranquilidad y eso, que está muy bien, pero también deja quizás personas un poco desarmadas a otro tipo de mensajes que vienen entonces de propagandas y bueno, simplemente, ¿no? de consumo, en fin, que hacen que la gente de alguna manera pues viva como sin vivir, ¿no? Sí. Bueno, en realidad cuando los fines de semana uno va a la iglesia, por ejemplo, hablas de esa historia que cada uno tiene cuando ya tiene una cierta edad, de cuando iba a misa, por ejemplo, los domingos lo veía lleno, veía la iglesia llena, o incluso los sábados por la tarde, ¿no? Porque marchaba uno fuera y quería no perderse ese domingo, o esa misa, ¿no? Y la iglesia estaba llena de gente joven y gente mayor. Hoy la cosa ha cambiado muchísimo, ¿no? Ha cambiado, quizás es que salimos de una época de cristiandad que se ha terminado y que se tenía que terminar, o sea que... Pero claro, no sabe mal, ¿eh? Claro, ver las iglesias vacías pues es una cosa que te sabe mal, ¿no? Que claro. Duele, sí. ¿Quién ha tenido la culpa de que las iglesias ahora, por ejemplo, la iglesia católica, cuando uno va pues a su misa de fin de semana, ve que hay muy poca gente? ¿Quién ha tenido la culpa? ¿La propia iglesia católica, la sociedad de consumo, las gentes, las familias? No me atrevería a decir. A ver, lo que te digo, en la asociación intentamos entenderlo. Este año tenemos el congreso pronto, que se llama discernir los cambios, le llamamos así, ¿ves? Discernir los cambios del mundo actual, pues estamos en esto. Intentamos discernir lo que está pasando y, claro, pues yo no sé, y ser un poco valientes en el momento de cambiar algo, ¿no? Vive las iglesias vacías, pero la gente dispersa. ¿Por qué no nos juntamos alrededor del altar? ¿Por qué no tomamos la palabra un poco más, ¿no? Los laicos, las mujeres también, ¿no? Debe haber también un poco de... La palabra significaría suplir al propio sacerdote en un momento determinado. No, que va, suplir, ¿no? Hemos de colaborar, ¿no? Sumar. Hay que sumar. Porque de esas iniciativas abiertas en el Concilio Vaticano II, por ejemplo, que todavía quedan por llevar a cabo, ¿cuáles son las que os preocupa más o que se tendrían que poner ya en alza? Eso son muchos aspectos, pero la valentía en el cambio del discurso, de la manera de hablar, de la manera de hacerse entender por la gente, no poner por delante según qué verdades que más que verdades que son maneras de decir las cosas, ¿no? Y buscar de manera valiente la manera de decir digamos, lo que creemos, pero en un lenguaje más adecuado. ¿Tú crees, por ejemplo, que su santidad quiere hacer algo y no le deja el resto de la curia? Parece que sí, ¿no? Parece que es así, algo, ¿no? Sobre todo el tema del ministerio de las mujeres, que esto encuentro que en fin, no se acaba de entender, que clama ¿no? al cielo. No, porque el diaconado, aunque solo fuera, ¿no? Cosas de este estilo. A lo mejor las mujeres sacerdotes harían las cosas de una manera diferente, que a lo mejor va bien, que hayan, no sé... ¿no? ¿Y por qué no se pone al día la Iglesia Católica en ese aspecto? Porque, caramba, de alguna manera, dentro del cristianismo tenemos un montón de salidas, ¿no? Alternativas. Los protestantes, por ejemplo, con muchas redes que tenemos, la Iglesia Ortodoxa, etcétera, donde la mujer toma pues un partido importante, ¿no? Por ejemplo, hay dentro de la Iglesia Anglicana, del protestantismo, por ejemplo, la mujer forma parte del mismo equipo, por llamar de alguna manera, que el sacerdocio tanto de hombre, ahora también de la mujer en esa iglesia. Hay mujeres sacerdotes, se pueden casar, se casan y son sacerdotes o sacerdotas, no sé cómo llamarlo, sacerdotes o sacerdotas. Sacerdotisas. Sacerdotisas, suena un poco, sacerdotisas suena un poco así como mágico, ¿no? Pero, ¿por qué no? ¿Por qué la Iglesia Católica no puede entender que eso es así? Al fin y al cabo, ¿quién tiene la panacea de Cristo? O sea, todas las iglesias son cristianas, entonces la católica es una iglesia más de Cristo que está ahí,
Sí, ni sí. mejor ni peor. Esto es un enigma que supongo que hay alguien que puede profundizar, que no soy yo. ¿Por qué pasa eso? Porque realmente parece absolutamente absurdo, supongo, junto con el celibato obligatorio de los sacerdotes, ¿no? Que tampoco no tiene ningún sentido. Porque, Mercé, incluso cuando uno habla con su santidad, ¿no? O simplemente escucha sus homilías o sus bulos, ¿no? Sus bulas, perdón, uno entiende, bueno, pues este hombre nos está diciendo que miremos en ese ideario interreligioso de comunidad, ¿no? A confesional también, porque hay que hablar con otras religiones, otras filosofías de vida, etcétera, pues para llegar a un acuerdo, a un entendimiento, que todo el mundo sea más bueno. Si nos dice y nos insta a mirar a Oriente, no entiendo cómo después, por otra parte, hay cortapisas, ¿no? Como infranqueables, ¿no? Como por ejemplo el sacerdocio de la mujer, ¿no? Sí, bueno, el sacerdocio en general, todos los diferentes órdenes que podrían haber, ¿no? Todavía, si no sacerdotes, diáconos o si no, pues yo qué sé. Yo ya desde pequeñitas me parece que ya los monaguillos y las monaguillas ya empieza claro. a ser como diferente, ¿no? Sí. No tiene sentido. No tiene sentido. Es una lástima porque estas cosas realmente indican, de alguna forma, ¿no? que realmente no se está con los pies en la época que estamos viviendo. O sea, vosotros ¿no? os quejáis ya no de la sociedad cristiana, sino de la sociedad católica, entonces, porque es la Iglesia Católica la que le en falta este caso, sí. ponerse un poco al día, ¿no? Claro, evidentemente no es necesario ser sacerdote como para evangelizar o promulgar el Evangelio, ¿verdad? No es necesario. Un laico lo puede hacer perfectamente, pero quizás a lo mejor... Sí. Yo creo que en la sociedad vemos que la persona que va hablando de Dios o que va con una cruz en su carpeta yendo a la universidad o al colegio, o lleva la imagen de Cristo, la imagen de la Virgen María, parece como que choca, ¿no? En cambio, lo digo por los tiempos, ¿no? En cambio, llevar una imagen de Buda, ¿no? Parece como... Caramba, la modernidad, ¿no? Esto es una de las cosas que nos llama la atención, ¿eh? Claro, no se entiende. El sábado tuvimos una sesión de Espai Obert. Sí. Y Ramón María Nogués nos habló de las religiones, las espiritualidades entre salvación y narcisismo. Es un poco esta cuestión, un poco que sí, la gente ha sustituido unos símbolos por otros. Y no sé por qué. ¿Cómo se entiende, no? No sé por qué, porque nuestra tradición es una, ¿no? Y ¿por qué hemos de ir a otras? Claro, porque religión viene de religare, ¿no? De unión, ¿no? Entonces, bueno, el budismo no es una religión, es curioso. Y hablaba yo con Sebastián Jané, del miembro de la comunidad judía en España, y me decía que su movimiento, su filosofía de vida no es una religión, aunque lo hayan tildado como religión al judaísmo. Dice, nosotros no somos una religión. Claro, choca que en este siglo XXI, año 2019, es que estamos hechos un río. Claro, la propia comunidad judía dice, no, nosotros no somos religión. Somos una forma de ver el mundo espiritual, como lo quiera usted llamar, pero filosofía de vida, pero no somos una religión. Y te choca, ¿no? Te choca bastante, ¿no? Y luego, claro, salen nuevos movimientos espirituales, que está genial, porque todo acerca, terapias que nos acercan a Dios, pero todo eso yo creo, Mercé, que es por... No todas las terapias. No, pero es como una necesidad, ¿no? Es que la gente quiere acercarse a Dios, quieren que le hablen de Dios, pero no saben dónde ubicarse, ¿no? Quizás... Sí, acercarnos a Dios en el Evangelio también es acercarte a la gente y ¿no? Contribuir a la humanización de todos y estar al lado de los pobres y de los marginados, ¿no? O sea que es una... Para vosotros la Iglesia católica o la Iglesia que nos gustaría vivir, ¿no? Es la Iglesia de ese tercer mundo, la Iglesia del misionero que da su vida por la gente necesitada, el que está en el frente de batalla y no desde... Sí, el misionero, ya no sé si es... Sí, seguramente, pero no hace falta irse muy lejos para eso. No, porque tenemos muchas... aquí mismo, pues muchas situaciones que
que merecerían pues el compromiso y la voluntad de cambio, ¿no? Y el cambio político también, ¿eh? Porque, bueno, porque en realidad es así, ¿no? ¿Dentro de la propia Iglesia cambio político o te refieres fuera? No, quiero decir que el ser cristiano tampoco te ahorra o te aleja de un compromiso político, sino que muchas veces pues, se ha de luchar para que, según qué capitalismos salvajes o según qué actitudes totalitarias, etcétera, pues desaparezcan, ¿no? Pero es curioso, Mercè... En paz, ¿eh? No estamos hablando de... Claro, pero es curioso porque nos enseñan de pequeñitos a rezar, ¿no? Padre Nuestro, Ave María, Los Ángeles y un montón de cosas más, vamos a misa. Yo no sé, pero no nos enseñan, nos dan oraciones, pero no nos enseñan cómo utilizarlas, ¿no? Y no me refiero a utilizar aquel rezo como un papagayo, ¿no? Y ya está, ¿no? Creo posiblemente que lo que nos haría falta es que nos enseñaran a hablar con nuestro Padre Celestial, como aquel que habla con su Padre biológico, ¿no? Creo que eso le adolece un poquito a la propia fe católica o cristiana en un momento determinado. Sin embargo, que yo que hablo con muchas comunidades religiosas e interreligiosas, espirituales, me doy cuenta que en según qué comunidades desde pequeñitos a los niños les enseñan a tener ese trato directo, a leerse los evangelios. Yo le pregunto ahora a cualquier católico, y digo cualquier, pues no sé, de 100 personas a lo mejor, y no se han leído la Biblia, o no se han leído ningún pasaje del Evangelio, o al menos uno o dos, pero cogerse la Biblia y leérsela, como por ejemplo un cristiano, un protestante, son más los protestantes los que se leen la Biblia y los evangelios que no los católicos, ¿no? Es curioso, me choca. Incluso a esos católicos mismos que van dándose el do de pecho, luego te encuentras que luego también los hay en los cristianos, ¿no? Que mucho pregonar el evangelio y luego no le dan un mendrugo de pan a una persona que lo necesita, ¿no? Pero les pregunto, bueno, ¿y quiénes son los 12 apóstoles? Dame los nombres de los 12 apóstoles. Y no lo saben, algo tan básico. Sí. Algo tan básico. Entonces, a lo mejor sí que nos falta algo de formación desde la familia, ¿no? No desde el profesorado y la escuela, desde la propia familia. Antes tú hablabas, es que a mí me enseñaron de pequeñita a ciertas cosas que ahora no se enseñan a los niños, ¿no? Sí. No lo sé. Sí. Pues vaya reto, porque ¿dónde van a enseñarlo ahora esto, no? Sobre todo a los que no están dentro. Claro. Se hace como bastante difícil porque hay también un cierto rechazo, ¿no? Como instintivo cuando se habla de espiritualidad, se habla de religión o estas cosas, pues la gente se pone en guardia, ¿no? Que parece que hoy en día deberíamos estar como ya habiendo superado esta etapa. Claro. No, yo que soy de ciencias te puedo decir que sí, entre la gente hay gente que cree esto, ¿no? Que la ciencia ha suplantado la religión y esto es una ignorancia absoluta porque las ciencias no son así, ¿no? Hombre, el que se descubra por parte de la ciencia la partícula de Dios o el bosón de Higgs no significa que la ciencia pueda suplantar a la propia religión, ¿no? Discutiría este descubrimiento. Sí, ¿no? Yo también. Más bien. Muy bien, pues bienvenida Mercè Izquierdo Aymerich como presidenta de esta asociación Cristianismos del siglo XXI o Cristianos del siglo XXI. Cristianismo en el siglo XXI y con muchos interrogantes y con muchas ganas de estar al lado de toda la gente que se formula preguntas. Qué bien. La página web de Cristianismo siglo XXI, ¿verdad? Sí, del siglo XXI. Tenemos una web, hacemos el Espai Obert, hacemos el congreso ahora la semana que viene. Muy bien. Con gente muy interesante. Muy bien. Vendrá. Muy bien. Vamos a tener, lo haremos allí en el local de los jesuitas, allí en Lauria Caspe. Muy bien, estupendo. Pues están todos invitados. Para que, eso mismo, están todos invitados. ¿Qué día lo hacéis? El día es el viernes. ¿El viernes? ¿Qué día? El viernes día 8. El día 8 de noviembre. De noviembre y el sábado por la mañana. Está muy bien. El sábado por la mañana lo haremos allí en Cristianismo y Justicia, la sala de actos, y están invitados. Todos invitados. Desde luego que sí. Nos gustaría ser muchos para podernos hacer más preguntas. Muchas gracias por poder asistir buscar a Tierra respuestas. de Sueños. Gracias y muy buenas noches. Bueno, a ti. Buenas noches. Bueno.